El Halloween es una fiesta inocente e inofensiva. Cada 31 de octubre en Estados Unidos y México se festeja una fiesta de origen céltico, la cual tiene varios nombres: Noche de los Muertos, Noche de Difuntos, Día de Brujas, entre ellos el más comúnmente conocido por nosotros, Halloween. Cada vez más personas y más hermanos de la fe están permitiendo que sus hijos se disfracen de cosas como gatos negros, ataúdes, diablitos, duendes, entre ellos muchas cosas más, esqueletos, y que salgan a pedir dulces, pensando que esto es una práctica inocente e inofensiva. Cada cristiano debe evaluar sus prácticas a la luz de la palabra de Dios, fijarse que no esté yendo en contra de sus enseñanzas. Por eso es válida la pregunta: ¿el Halloween es una fiesta inocente? Para contestar esta pregunta debemos saber varias cosas, como por ejemplo el significado de la palabra Halloween. Es una contracción de All Hallows Eve. ¿Qué significa? Significa víspera de todos los santos. ¿Por qué era víspera? Porque antecedía el 1 de noviembre, que en tiempos católicos, de Iglesia Católica, se festejaba el Día de Todos los Santos que han muerto. Así, este día anterior a la fiesta de los santos, dentro de la cultura inglesa se llamó All Hallows Eve, que pasando el tiempo fue cambiando su pronunciación hasta llegar a nosotros como nosotros comúnmente lo conocemos, que es Halloween. El origen de Halloween comenzó en el siglo XVIII y XIX y los irlandeses trajeron a Estados Unidos su religión. La festividad diabólica esa que Halloween era conocida como Samhain. Y dice que en el siglo XVIII y XIX habían dos diablos, que uno era Samaí y el otro era Baal. Había un papa que se llamaba Gregorio, que él tenía una fecha específica que era el 13 de mayo. El 13 de mayo se festejaba los santos, pero él, ¿qué quiso hacer? Él la cambió para el 1 de noviembre, que era el Día de los Muertos. Y bueno, él tuvo esa idea y la cambió, pero no se pudo hacer porque no se puede mezclar lo bueno y lo malo, como tampoco se puede mezclar el aceite y el agua, porque si vos mezclas el aceite y el agua, no se mezcla. Y esa fecha, que era el 31 de octubre, y los celtas se disfrazaban de cueros de animales y cabezas igual. Y los musulmanes, ellos antes salían con una varilla de caña de punta y salían con lámparas y salían con bolsones de plata, porque ellos eran hombres de guita. Cuando los celtas pedían ofrendas para el diablo y la gente no le entregaba las ofrendas, ¿ellos qué hacían? Ellos se llevaban a un familiar o a una cosa que ellos querían. Y si vos sí le entregabas, ellos te daban la buena suerte. Y para nosotros la buena suerte es la bendición. Para nosotros no hay suerte, porque es la bendición de Dios. Y los colores que representa Halloween son el color negro, que significa la muerte, el color naranja, que significa el otoño. La práctica del Halloween. El Halloween es una celebración en donde se disfrazan, piden golosinas, y la celebración se ve como algo divertido y algo lindo. Un escritor comenta: hoy Halloween es primordialmente una celebración secular. No obstante, lo verdadero, hechiceros o brujos, lo que practican la magia negra o cosas de la oscuridad, se considera Halloween un día sagrado y mortalmente poderoso. El señor Eduardo Cataneo comenta: el Halloween está directamente ligado al ocultismo. En Irlanda, Estados Unidos y otros países de Hispanoamérica se realizan mesas negras, hechicerías y espiritistas y otra clase de magia negra. En vista de esta información actual, tenemos que reflexionar y preguntarnos: ¿el Halloween promueve los valores de la familia y del ser humano? ¿Tiene propósito en fortalecer nuestra fe en Dios? ¿Podemos permitir que nuestros niños participen de esta fiesta? ¿Es solo una diversión y nada más? Sin ser extremista, creo que debemos abstenernos de celebrar esta fiesta, porque está lejos de promover algo bueno.
Razones para no participar en el Halloween. Número 1, induce el ocultismo. Es en esta fecha cuando muchos jóvenes se animan a participar de estas fiestas y juegan así juegos como la tabla, la ouija, visitar casas supuestamente embrujadas y ver películas de terror, y todo esto está promovido en estas fechas. Y el apóstol Pablo nos amonesta diciendo: y no participáis en las casas de las tinieblas, sino reprenderlas. Esto lo dice en Efesios 5:11, y nótense que dice obras infructuosas porque son estériles y no nos sirven para nada bueno. Nosotros como cristianos debemos estar seguros que estas cosas, cuando uno vaya creciendo, después si las ponemos en práctica, vamos a terminar con lectores de cartas, mediums o brujos. Estemos conscientes o no, o lo creamos o no, cuando nosotros como cristianos nos permitimos esto, estamos también celebrando el Halloween y nos estamos encaminando a la parte contraria de que Jesús nos enseña. Fase 2. Esto también festeja la muerte. No debemos festejar la muerte porque la muerte es la ascensión del término de la vida y representa la derrota y la consecuencia del pecado. Pablo dijo: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Y debemos festejar la vida y no la muerte. Jesús es el autor de la vida y el diablo es el autor de la muerte. Por tanto, festejar o celebrar al diablo es celebrar a la muerte. Número 3. Promueve la violencia. El 6 de enero de 1988 en California, la conocida periodista Ann Landers escribió una columna titulada "Los padres deben atacar la violencia". En ella se relataba un episodio de una escuela que una maestra de cuarto grado pidió a unos alumnos que hagan lo que quisieran hacer en Halloween. El 80% de sus alumnos de 9 años expresaron que desearían matar a alguien. Gracias a lo que representan estas fiestas y a Hollywood, promotor de ellas, muchos han imitado lo malo. Solo basta con ver las películas La calle del infierno, Halloween y Viernes 13. También, si vemos las imágenes en internet, la mayoría gana por tener cuchillos con sangre, cabezas muertas, intestino fuera, los disfraces más horrorosos a los que ganan premios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos amonesta diciendo: absteneos de toda especie del mal. 1 Tesalonicenses 5:22. Es decir, que cada cristiano que vive en la fe, en el amor y en la esperanza debe evitar toda clase de mal. Número 4. Infunde miedo. Estas fechas son propicias para difundir temor, especialmente a los niños. Los diferentes disfraces y las películas contribuyen a eso. En estas fechas muchos desarrollan fobias a la oscuridad, a los payasos, a los esqueletos humanos y todos esos disfraces. Muchos de los niños en las noches no pueden dormir por terror a todo lo que piensan. Satanás es que quiere que vivamos con miedo y nosotros no debemos contribuir a eso, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí un castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Número 5. Induce a ocultar su verdadera personalidad. Los diferentes disfraces tienen el propósito de esconder su verdadera identidad y a la vez convertirse en otra persona. Bajo el disfraz, muchos se animan a hacer cosas que no harían sin el disfraz. Los disfraces en esta fecha no promueven nada bueno, sino horror y espanto. El disfraz aparece 12 veces en la Biblia y todos tienen que ver con un sentido negativo. El apóstol Pablo nos manda no a disfrazarnos, sino a vestirnos y de algo positivo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, porque el disfraz es algo momentáneo, pero el vestirse es para siempre. Número 6. Fomenta la creencia en lo irreal. En estas clases de fiesta se les está enseñando a los niños cosas muy alejadas de la realidad. Por ejemplo, que el diablo es rojo, que tiene cuernos y que tiene cola, etc.
Indirectamente se les enseña que el diablo es un enemigo impersonal, es decir, que nada tiene que ver con nosotros. Sin embargo, la Biblia enseña que el diablo existe y que es un enemigo personal. El apóstol Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se presenta a Satanás activo como un león que está al acecho de su presa. Satanás es real, el mal es real y no debemos jugar con eso. Número 7. Para muchos esto es una postura exagerada o una diversión inofensiva, pero como Pablo nos dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al enemigo. ¿Qué nos quiere decir esto? No debemos dejar ni siquiera la puerta abierta un poco para que el diablo entre, porque incluso esto puede destruir nuestra fe en Dios. De la misma manera, Salomón nos explica en Cantares que hay que cazar a las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Incluso como la misma palabra nos dice pequeñas, muchas cosas que nosotros creemos que son pequeñas e inofensivas pueden causar grandes daños y grandes consecuencias en nuestra vida. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, número 8, es que el cristianismo y el paganismo no se mezclan, no son compatibles, son como el agua y el aceite. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la ciudad de Éfeso, en los creyentes que vivían ahí. Éfeso en ese momento era un centro muy importante de la magia y de la hechicería, pero sin embargo Lucas nos comenta en Hechos que los creyentes que creyeron y oyeron el mensaje de salvación quemaron sus libros, los cuales eran de hechicería y de brujería, los quemaron a todos, incluso sacando cuentas de la cantidad de valor que tenía y el precio que cada uno contaba. Sacaron que tenían 50.000 piezas de plata, las cuales en ese momento eran dracmas. Dracmas equivale a un día de trabajo aproximadamente. Si contamos la cantidad de días, la cantidad de dracmas y lo multiplicamos por la cantidad de días, equivale a 135 años. Prácticamente las personas que practicaban esto ya tenían la vida asegurada, porque ninguna persona vive más de 135 años. Pero sin embargo no hubo dolor al momento de quemar estos libros. Si bien se deshicieron de ellos, ni siquiera lo pensaron en regalar, porque sabían el daño que podían causar. Los quemaron a todos, no hubo dolor y se entregaron al Señor. Asimismo, Pablo nos habla en 1 Corintios 10, 21 al 22, que no podemos tomar de la misma copa de los demonios y de la copa de Dios, o sentarnos en la mesa de los demonios y en la mesa de Dios, porque de esta manera ponemos celoso a Dios. ¿Y qué? ¿Y nosotros somos más fuertes que Dios? No es así, no podemos defendernos, ni tenemos derecho a hacerlo. Por último, Pablo dice en Gálatas que la brujería es parte de la antigua vida y que nos aleja del Espíritu de Dios. Asimismo, Apocalipsis nos dice que los brujos y los hechiceros no entrarán al cielo ni en el reino de Dios. Por eso nosotros no debemos promover tales cosas. Por último, debemos preguntarnos qué beneficios moral y espiritual traen a nuestra vida después de la fiesta de Halloween, porque luz no van a traer, más bien oscuridad, alejamiento del Espíritu de Dios. Para concluir, si nosotros nos vestimos de monstruos, brujas, hechiceros y toda clase de oscuridad, ¿no estaremos imitando el ocultismo y la misma oscuridad a nuestras vidas? ¿A ser parte de nuestras vidas? Pablo nos dice que todo lo que queramos podemos hacer, pero no todo conviene. Y todo lo que hagamos en nuestra vida lo debemos hacer como para Dios. Que el Señor nos ayude a santificarnos cada día. La fecha del 31 de octubre está obviamente relacionada con fiestas paganas en la cual se celebra la adivinación y la adoración a Satanás. Todo el concepto de este día obviamente está relacionado con la muerte, el temor y todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Juan 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido con vida para que tengan en abundancia. En nuestra época, Halloween, por ejemplo, las brujas se diferencian de las de ahora porque las de ahora pueden pasar más normalmente con sus vestimentas, y las de tiempos pasados eran como que se podían diferenciar más, ya que se vestían diferente al resto. Hoy en día Halloween para las casas comerciales es una oportunidad para sacar dinero, ya que no les importa si es una fiesta de bien o de mal, sino que lo utilizan generalmente para venderle disfraces a niños y gente que no conoce el tema o por ignorancia no se informa. El simple dato consistía en la contribución de pedir alimentos a la gente. Esto está obviamente relacionado con los sacerdotes druidas, ya que ellos pedían como una ofrenda hacia ellos. Generalmente eran vegetarianos y todo lo que era carne iba para sacrificios a Satanás. Los póster comprados o hechos por niños generalmente son brujas en la luna, ya que esto representa que están yendo hacia un ritual hacia Satanás.
La gente generalmente se pregunta qué tiene de malo y la respuesta es que no es un asunto cultural sino un problema espiritual. El Halloween nunca ha sido ni será un tributo a la luz ni a las cosas de Dios. Ante la realidad nos preguntamos qué hacer. La respuesta no es sencilla, pero hay algunas cosas que podemos hacer. Organizar en las escuelas dominicales actividades especiales con los niños a días antes del Halloween, que les señale lo importante que es celebrar el mes de la Biblia o la palabra de Dios. Es necesario que les expliquemos que Dios quiere que seamos buenos y que no nos relacionemos ni con las brujas, ni con los monstruos, ni con cosas relacionadas a aquello. Es necesario que le hablemos con firmeza, mostrándole la luz de la palabra y el plan de Dios que tiene con cada uno de ellos. Sí a la vida. Sí a la luz. Sí a la luz. No al Halloween. No a la muerte. No al Halloween.